Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea Jesucristo. Hoy, primero que nada, quiero felicitarlo porque venció al frío, porque venció la cama, la almohada, venció el desayuno, venció todo lo que tenía ahí enfrente para venir a la iglesia a alabar y bendecir al Señor Dios Todopoderoso y para recibir una enseñanza gloriosa de la palabra de Dios, a la que le hemos intitulado la enseñanza que casi no se predica. Es por esto que recibe este título, la enseñanza que casi no se predica. Vamos a prepararnos, vamos a ponernos en la presencia del Señor y estamos transmitiendo a través de televisión mundial, así es que mucha gente va a recibir esta enseñanza. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos las gracias por todas las cosas que nos das, por el cuidado especial, excepcional que tienes por nuestra vida. Gracias te damos por la salud, gracias te damos porque nos estás sanando, gracias por la vida y la salud de nuestros seres queridos, gracias porque los estás sanando, pero sobre todo queremos darte las gracias por Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador. Porque sin Él nosotros no tendríamos ninguna esperanza. No habría nada en nosotros que pudiera lograr la salvación de nuestra alma. Gracias, Padre, porque en el concilio eterno del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo se tomó la decisión desde antes de la fundación del mundo que era necesario que viniese a esta tierra a redimir la naturaleza caída del hombre que iba a ser creado. Esto es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Como en la naturaleza de Dios, que sabía lo que iba a ocurrir, ya de antemano Jesucristo estaba crucificado en su mente eterna. Bendito seas, Señor. Gracias porque te desprendiste de lo que más amas, de Jesús, nuestro Señor y glorioso Salvador. Porque tú eres el gran ofrendador, porque nos diste lo que más amas, a Jesús. Gracias, Padre, por tu gran amor, por lo que dices, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Padre, aquí y ahora, delante de ti, queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras miserias, por nuestras faltas, por todo aquello, Señor, que hace división entre ti y nosotros. Perdónanos. Nos arrepentimos de toda forma de pecado, consciente, inconsciente, pecados de omisión, pecados de negligencia, pecados de hecho, pecados de que pudimos hacer algo bueno y no lo hicimos. En fin, la lista es una lista larga. Pero en ti, Señor, encontramos el perdón, encontramos la limpieza, la purificación y sobre todo la restauración. Te pedimos que nos laves con la sangre preciosa de Jesucristo y nos dejes más blanco que la nieve recién caída y que nos dejes más blancos que la más blanca lana. Y Padre, te pedimos que el Espíritu Santo, nuestro divino consolador, el que consuela nuestro corazón, el que consuela nuestra alma, venga y descienda en medio de nosotros y nos dé a beber
del agua de la vida eterna. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, y toca cada uno de nuestros corazones y llévanos al conocimiento de la verdad. Te lo pedimos en el santo y precioso nombre de Jesucristo, Dios hecho carne, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Alabemos a nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. Siendo las 10 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, siendo las 9 de la mañana, hora de Los Ángeles, siendo las 11 de la mañana, hora de Nueva York y del este de los Estados Unidos, siendo las 5 de la tarde, hora de Londres y del Reino Unido, 6 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas, 7 de la noche, hora de Jerusalén, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión, una enseñanza tremenda de la palabra de Dios, a la cual le hemos intitulado La enseñanza que casi no se predica. A ver, repita junto conmigo: la enseñanza que casi no se predica. Existe una enseñanza del Evangelio que casi no se predica hoy en día. Hay creyentes y aún pastores que no tienen una precisión clara de lo que es lo que el Señor Jesucristo quiso enseñarnos. Lo primero que voy a decir es que el pasaje del cual vamos a hablar no es de ninguna manera una parábola. Y los hijos de Dios vamos a repetir: no es una parábola. No es una historia que Jesús haya contado para entretener a las multitudes de gente que le seguían, sino que es un testimonio real de algo que Jesús conocía que había pasado. Y nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 16, en los versículos 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora
este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Qué tremendo pasaje de la palabra de Dios. Nos llevaría muchísimo tiempo tratar de explicar cada palabra de este pasaje, pero vamos a precisar lo más importante, que es lo que el Señor desea que nosotros conservemos en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón. El propósito de esta enseñanza es aclarar que existen 2 lugares a los cuales podemos ir después de pasar el velo de la eternidad: cielo o infierno. Y los hijos de Dios repetimos: cielo o infierno. Fíjense, este pasaje para nada habla de un tercer lugar. Tampoco habla de que hay un lugar intermedio. Tampoco habla de que hay reencarnación, sino, como nos dice la palabra, como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es Hebreos 9:27. Lo primero que quiero enseñar es que Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Él quiere que todos vayamos al cielo. Y nos dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La segunda cosa que quiero enseñar es que Dios no creó el infierno para el hombre, sino para Satanás y sus demonios. Nos dice Mateo 25, versículo 41, en la segunda parte: al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Alguien repita junto conmigo: al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue creado para el hombre, sino para Satanás y sus demonios. Pero cuando el ser humano rechaza la persona de Jesucristo, entonces recibe el mismo destino que el diablo. La tercera cosa que quiero enseñar es que el infierno no es para los ricos y el cielo para los pobres,
como pareciera ser en este pasaje. Ambos, ricos y pobres, van al infierno, no por sus obras, sino por rechazar a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Juan 7:38 es muy especial y quisiera que lo conservaran muy bien, porque dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura. Alguien diga: el que cree en mí, como dice la Escritura. No es como la persona quiera creer, es creer en Jesucristo como dice la Escritura. Es decir, creer en la obra de Jesucristo, de la muerte, sepultura y resurrección gloriosa. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea el Señor Dios nuestro. La palabra infierno se utiliza mucho el día de hoy, pero como una grosería. La oímos en la calle, en la televisión, en las películas, en los escritos de muchas personas, la escuchas en el trabajo, la escuchas en la escuela, etcétera. Pero no como su verdadero sentido. En el mes de mayo de 1983, el 86% de los norteamericanos dijeron creer en la existencia del infierno. Para el año 2008, por el contrario, solo 42% creyeron en su existencia. O sea, fíjese usted, la mitad de los que habían creído en el 83. ¿Cuánto será hoy, en el año 2023, 15 años después? Pues una cifra mucho menor. ¿Cuál es la razón? Se dice que es la globalización. El hecho de que las personas el día de hoy creen muchas cosas, religiones y filosofías, que la convicción del pecado y del castigo eterno ha disminuido meteóricamente. Nunca podrás entender la enseñanza del infierno hasta que no comprendas el gran amor, misericordia y gracia de Dios. Quiero puntualizar eso. Nunca podrás entender la enseñanza del infierno hasta que no comprendas el gran amor, misericordia y gracia de Dios. Esta enseñanza debería de ser predicada con lágrimas en los ojos. Algunas personas se han tomado la libertad de cuestionar la existencia de un juicio y un castigo futuro, porque dicen que eso no enseña que Dios es un Dios de amor. Y ellos han distorsionado el aspecto bíblico del amor de Dios. Yo aborrezco el infierno, pero también aborrezco el pecado que los lleva ahí. Aborrezco la guerra, aborrezco el hambre en el mundo, pero la guerra y la hambruna son una realidad en nuestro mundo que irá aumentando a medida que nos acerquemos
al rapto y a la tribulación. Pero si yo soy siervo de Jesucristo, aunque no me guste la enseñanza del infierno, tengo que ser fiel al llamado que Dios me hizo. Si hay señales en las carreteras que anuncian que no debemos dar vuelta, ¿les haces caso o no? Pues claro, si hay una señal donde te dice que está cerrada la calle, ¿le haces caso o no? Bueno, de la misma manera nosotros debemos hacer caso, porque la Biblia nos habla del infierno para que no vayamos allí. En esta historia verídica se traduce la palabra infierno como Hades, el cual estaba dividido en dos compartimientos. Uno se llamaba paraíso o seno de Abraham y el otro se llamaba lugar de tormentos. Y aparentemente podían verse a la distancia uno del otro. Jesús liberó a un hombre endemoniado llamado el Gadareno, y las personas del pueblo le dijeron a Jesús que se fuera de allí. ¿Alguien se recuerda eso? Después de Jesús haber hecho un gran milagro de la liberación de este hombre que se golpeaba en los sepulcros, que andaba sucio y abandonado, que andaba todo barbado, golpeándose con las piedras, y que el Señor Jesucristo vino a él y lo liberó, pues la gente del pueblo le dijo a Jesús que se fuera. A lo mejor tú, al escuchar esto que estoy predicando, también tienes la misma actitud de no querer escuchar. Puedes decir, déjame en paz. Y Jesús puede responder a tu oración y dejarte en paz. Y si te dejas solo, sin el Espíritu Santo, nunca podrás tener convicción de pecado, por lo cual nunca podrás entrar al cielo. Las personas no quieren ser advertidas sobre el juicio y el infierno. Y quizá tú digas, ese no es un asunto tuyo. Pues déjame decirte que sí es un asunto mío. Me recuerdo en las calles de Madrid, en la Gran Vía de Madrid, me encontraba yo caminando con un montón de folletos, repartiendo por un lado y por otro, principalmente en un templo que se llamaba el Templo del Espíritu Santo, un templo católico, y repartiendo folletos a toda la gente que se encontraba ahí sentada, y también a la puerta repartiendo folletos. Y salí, y al caminar me encuentro a un señor que recogía la basura, y entonces le doy un folleto y le dije, este folleto le habla de la salvación de su alma. Y él me dijo, eso no es un asunto suyo. Y le dije, sí es un asunto mío, por eso le estoy compartiendo esto. Sí es un asunto mío. Y la salvación de las personas sí es un asunto de nosotros, los que hemos recibido a Jesús. Tú eres un hombre hambriento y yo tengo el pan de vida y no voy a dejarte sin ese pan. Tú eres un hombre envenenado, lleno de pecado, y yo tengo
el antídoto del Evangelio de Jesucristo, y no te dejaré morir, no te dejaré solo. Estás en la oscuridad y perdido, y yo tengo la luz del Evangelio de Jesucristo. Estás enfermo, yo te traeré la verdad, que te traerá sanidad. Estás en el camino amplio que lleva a la destrucción, y yo te hablaré de la verdad que te transferirá al camino estrecho que lleva a la vida eterna. Algunas personas dicen que en verdad no estamos perdidos. El diablo le dijo eso a Eva en el jardín del Edén, cuando Dios les dijo que morirían si comían del fruto del árbol prohibido. El diablo llegó a susurrar en la forma de una serpiente y le dijo: no moriréis. En otras palabras, le dio la doctrina del universalismo, que enseña que no todos se perderán, sino que todos son salvos. Y el día de hoy, esta doctrina se está filtrando en las iglesias cristianas, de que de seguro no habrá una condenación, que no existe eso del infierno. ¿Me está poniendo atención? En las iglesias cristianas se está filtrando una doctrina equivocada, que es el universalismo, que enseña que todos somos salvos, que no hay un juicio, que no hay condenación, que no hay un lugar llamado infierno, porque todos vamos a ir al cielo. Pero yo creo que el infierno sí existe, conforme a las enseñanzas de este libro bendito. Va a llegar el día en tu vida, como ha llegado en la mía, en que lo único que tengas son las palabras de este libro. Y toda tu vida estará anclada a las frases de este precioso libro. Es por esto que yo continuamente le doy gracias a Dios por su palabra. Hay algo en el corazón del hombre que le hace saber que un día tendrá que dar cuentas. A esto le llamamos culpa. Y va a tener que sufrir de cierta forma por la desobediencia que vivió aquí. Esta es la razón por la que hombres extremadamente ricos donan gran parte de su fortuna a fundaciones y a caridades, para tratar de calmar su conciencia y balancear la deuda de pecado que tienen. Pero la razón fundamental por la que debemos creer en la existencia del infierno es porque Jesús lo enseñó. ¿Me está comprendiendo? La razón fundamental por la que debemos creer en la existencia del infierno es porque Jesús lo enseñó. Y Jesús enseñó más sobre el infierno de lo que enseñó del cielo y de otros temas importantes. Y esto nos llama mucho la atención. Y lo hizo precisamente porque Él no quiere que nadie vaya allí. El mundo enseña la cientología o cienciología, que el hombre es fundamentalmente bueno, pero la Biblia nos enseña que el hombre es fundamentalmente malo.
nos dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y nos dice también el libro de Eclesiastés, no hay hombre sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Esto quiere decir que todos somos pecadores. Por naturaleza somos egoístas, rebeldes, obstinados y perdidos. El rey David dijo en el Salmo 51, versículo 5, uno de mis salmos preferidos, te lo recomiendo: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Este versículo nos habla de que nosotros ya nacemos pecadores. Este versículo también nos enseña respecto al pecado original. Cuando nosotros vamos a una maternidad y nos asomamos a la vitrina por donde se exhiben los bebés, vemos criaturas hermosas, bellas, preciosas, según nuestro gusto, y si es algún familiar de nosotros, un hijo, un nieto, con qué alegría vemos a esa criatura. Pero déjame decirte, ese niño, esa niña preciosa son pecadores, porque nacieron pecadores, como nos dice el Salmo 51:5. Todos somos pecadores, nacemos en pecado, y luego cuando llegamos a la edad de la responsabilidad de los 7, 8, 9 o 10 años, elegimos pecar. Luego nos volvemos pecadores por práctica y seguimos practicando el pecado. La naturaleza humana es maligna, es mala, y es por esto que necesita redención, necesita transformación, necesita un nuevo nacimiento. Y eso fue precisamente lo que Cristo vino a hacer. Y Jesús nos dedicó todo el capítulo 3 del Evangelio de San Juan para hablarnos de la necesidad que tenemos de un nuevo nacimiento. Cada persona que parece buena, íntegra y espléndida puede convertirse en un asesino violento y en un maníaco de repente. Leemos eso en las noticias. Las personas dicen que eran buenas y refinadas, pero que hicieron cosas que nunca imaginaron. También hay una inquietud y falta de paz en el corazón. La Biblia nos dice en Isaías 57, versículo 20, voy a leer a partir de la Biblia de las Américas, pero los impíos, es decir, los no salvos, son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Mis amados hermanos, qué descripción tan tremenda de la palabra de Dios, que nos habla que una persona no salva tiene su corazón como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. El pecado nos afecta en 3 direcciones. Número 1, a la primer persona que le afecta es a Dios. Cuando pecamos, estamos ofendiendo a Dios. Número 2, el pecado nos afecta a nosotros. Y número 3, el pecado le afecta a las personas que están con nosotros,
las personas que son parte de nuestra familia. Y pudiéramos agregar un cuarto: el pecado afecta tu economía. ¿Me está escuchando? El pecado afecta tu economía. El adulterio afecta tu economía. El alcoholismo afecta tu economía. La drogadicción afecta tu economía. La fornicación afecta tu economía. Y la mayoría de los pecados afectan directa o indirectamente nuestra economía. Hay personas que dicen, bueno, ¿qué importa si peco soy yo? No pasa nada. Pero no, también afectamos a otras personas y nos afectamos a nosotros mismos y afectamos nuestra economía. Es por eso que es importante ser santos. El infierno en el futuro es una proyección de lo que las personas tienen actualmente en su corazón, en su casa, en su mundo, solo que sigue y sigue y sigue eternamente. Este es el hecho del infierno que hace que el amor de Dios sea tan sorprendente y glorioso. El hecho de que se hizo para el diablo y para los demonios. Pero si escuchamos al diablo, si seguimos al diablo y hacemos todo lo que el diablo dice, merecemos su mismo destino. Dios nos ama tanto que pensó en un plan para salvarnos, para que nunca tuviéramos que pasar ni un solo segundo en el infierno. Estudiando las Sagradas Escrituras a fondo, nos damos cuenta que Dios Todopoderoso, desde la eternidad y millones de años antes de la creación del planeta Tierra, ya sabía que la segunda persona de la Trinidad iba a tener que dar su vida en rescate por nosotros, por causa del pecado. Y es por esto que la Biblia nos dice, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ahí está la base bíblica de lo que estoy diciendo. ¿Cuál es la naturaleza del infierno? Bueno, hay muchos misterios que rodean este tema, pero es esencialmente la separación eterna de Dios. Me recuerdo de una persona que me dijo, el infierno es solamente la separación eterna de Dios. Entonces no es problema. Claro que es problema estar separado eternamente de Dios. Y por si eso fuera poco, es estar separado en un lugar con fuego y azufre, con tormentos y con una pésima compañía. Todos los pecadores de todos los tiempos que no quisieron aceptar a Jesucristo como su Salvador y su Señor, y todos los demonios que se encuentran allí. Es el peor lugar para pasar la eternidad. Una persona me dijo, yo quiero ir al infierno porque ahí está Marilyn Monroe. Y yo le dije, sí está allí, pero no te va a hacer caso. Ella va a estar muy preocupada por sus dolores y por sus tormentos, que no puede voltear a ver. A lo mejor te vas a encontrar a tu padre, a tu madre, a tus hermanos en ese lugar. Y es por eso que el hombre rico estaba preocupado por su familia. De pronto, estando en el infierno, le vino un gran ardor evangelístico de querer salvar a toda su familia para que no fueran a ese lugar de tormentos. ¡Qué tremendo es eso! Y es para que nosotros tengamos la convicción de que hay un lugar de castigo eterno. Hay 3 palabras que Jesús utilizó para describir el infierno. Él usó la palabra muerte, y es que Dios es vida.
Estar en el infierno es estar separado de la vida. Estás muerto. También utilizó la palabra gran oscuridad. Dios es luz y el pecado nos separa de la luz. Vivimos en oscuridad. También utilizó la palabra fuego, y ese es un fuego terrible por la falta de comunión con Dios que nunca puede ser saciado. En la tierra las personas están separadas de Dios, pero nunca le dan la cara a Dios ni pueden conocer a Dios. Mi amado, mi amada, sin este libro maravilloso, nadie puede conocer verdaderamente a Dios. Yo he platicado con infinidad de personas a lo largo de los años y me he dado cuenta que cada quien tiene su perspectiva respecto a Dios, respecto al cielo, respecto a la eternidad, pero es simplemente su manera de pensar, es la tradición que han recibido de sus padres, es quizá la tradición que recibieron de una religión, pero nunca las palabras que salgan de la palabra de Dios, de la Biblia. Y nosotros solamente podemos conocer a Dios y podemos conocer la voluntad de Dios y qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros si no vamos a las Sagradas Escrituras. Bendito sea el Señor Dios nuestro, démosle gloria, honra y alabanza. Hay infinidad de Biblias. Esta es una de mis Biblias preferidas. Esta Biblia es God's Word, es una traducción en inglés, es una Biblia maravillosa, traducida por un maestro en las Sagradas Escrituras, y uno puede darse cuenta al estar leyendo cómo cada paso es importante de lo que se dice. No trae ningún comentario, es estrictamente la palabra de Dios, sin ninguna nota de comentario o de explicación. La cuarta cosa que nos enseña este pasaje es que ese hombre no tenía una segunda oportunidad. De una manera curiosa, se nos dice que este hombre se volvió muy evangelístico. Él quería alcanzar a sus hermanos para que no fueran a ese lugar de perdición. Él estaba en el infierno y quería que sus hermanos fueran alcanzados por alguien, que fuera a su casa y les advirtiera a sus hermanos que no fueran allí. Hagan lo que sea, pero que no vengan aquí. Mis amados hermanos, cuando yo estaba escribiendo esto, dije, ¿qué debo yo esperar? El Señor está hablando a mi corazón. ¿Por qué una persona tiene que esperar a ir al infierno y estarse retorciendo entre las llamas para que de pronto le venga cargo por las almas de sus seres queridos para que escapen del infierno? Cuando esa convicción la podemos tener aquí y ahora y evitar que la gente que nosotros amamos vaya a ese lugar de castigo eterno. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Y esas personas que se han ido antes probablemente están sufriendo las punzadas del infierno por una eternidad. Estarían aquí entre nosotros para advertirte de que te apartes de tus pecados y recibas a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Te dirían que te aseguraras de tu relación, que no fueras allá. El infierno es el desvanecimiento de todo lo que es alegre, bueno, correcto y feliz. Yo veo
cómo en esta tierra todos somos distraídos por algo. Somos distraídos cuando somos niños porque nos mandan a la escuela y tenemos que hacer la tarea. Entonces ocupamos la tarde y a veces parte de la noche haciendo la tarea y no podemos pensar en nada más que en la tarea. Luego crecemos, vamos a la secundaria o vamos a la preparatoria o vamos a una escuela técnica o vamos a la universidad y estudiamos y no tenemos tiempo para pensar en otra cosa más que en lo que estamos estudiando. Y no pensamos en nuestra alma. Y como frecuentemente en nuestra familia las personas que nos preceden son perdidos, no tienen la manera de enseñarnos que hay un destino eterno que debemos cuidar, que podemos ir al cielo, pero que también podemos ir al infierno. Y debemos de tener esa gran convicción porque hay hijos de nosotros que se pueden ir al infierno. Hay nietos de nosotros que se pueden ir al infierno. Yo tengo ya una gran convicción. Tengo hijas grandes y tengo nietos grandes. Hasta el más pequeño que tiene 1 año y 3 meses. Tengo una gran preocupación. Hay 15 personas que dependen de mí porque yo soy el patriarca de una gran familia. Pero son 15 personas en las que tengo la responsabilidad de su alma. ¿Sobre cuántas personas tienes tú la responsabilidad? Si tú eres el padre de familia, eres, según la palabra de Dios, el patriarca, el juez y el sacerdote de tu hogar. Es decir, el responsable de que la palabra de Dios anide en tu hogar y de que todos los que viven allí vayan al cielo. Esa es tu responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Y es una responsabilidad tremenda, tremenda. Hacer despertar a la gente que está a nuestro alrededor. A veces con ganas de agarrar a la persona de los hombros y sangolotearla así y decirle, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué no sabes que hay necesidad de tener una relación personal con Jesucristo? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de lectura de la palabra? ¿Cuántas almas has ganado? ¿A cuántos les has repartido folletos? ¿A cuántas personas has invitado a la iglesia? Todo eso es labor del padre de familia. Las escrituras nos dicen, Amós 4, versículo 12. Amós es uno de los profetas menores. Amós casi no dijo nada, aunque tuvo varios capítulos, pero lo que dijo fue muy importante. Y nos dice Amós en el capítulo 4, versículo 12, en la segunda parte, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y los hijos de Dios repetimos, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Yo quiero decirte, ¿estás preparado para ir al encuentro de nuestro Dios? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para ir al encuentro de nuestro Dios? Yo estoy preparado. Yo tengo 40 años de estarme preparando para ir al verdadero encuentro de mi Dios. Pero con Él hablo todos los días. Lo leo todos los días. Me comunico con Él todos los días. Si eso lo digo yo públicamente, probablemente me encierren en un sanatorio mental. Pero es la verdad. Bendito sea el Señor Jesucristo. Me recuerdo de las palabras de Cristo cuando dice, nunca os conocí. Nunca os conocí. ¿Quién eres tú?
Nunca te vi orando. Nunca te vi leyendo. Nunca te vi testificando de mí. Nunca te vi ganando las almas. Nunca te vi trabajando para mí. Nunca te vi hacer nada por mí. La Escritura es muy fuerte. Dice Jesús, palabras textuales: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esos hombres le dijeron algo que tú no podrías decirles al Señor. Señor, ¿qué no prediqué en tu nombre? Y en tu nombre hice muchos milagros. ¿Cuántos milagros has hecho tú? Y en tu nombre eché fuera demonios. ¿Cuántos endemoniados has liberado tú? Esas personas habían predicado la palabra de Dios. Esas personas habían hecho milagros. Y esas personas habían liberado gente endemoniada. Y sin embargo, Jesús les dijo: nunca os conocí. ¿Estás preparado para que te diga Jesús: nunca te conocí? Nunca te conocí. Nunca te conocí. Nunca te vi en mi palabra. Nunca te vi en la oración. Nunca te vi hincado. Nunca te vi sentado leyendo mi palabra. Nunca te vi hablando de mí. Nunca te vi invitando personas. Nunca te vi dando folletos. Nunca te vi trabajando para mí. Ser hijo de Dios, ser creyente, es trabajar para Dios. En el momento mismo en que una persona recibe a Cristo, en ese mismo momento se convierte en empleado de la compañía, la Sociedad de Jesús, S.A. de CICB. En el momento mismo que recibes a Cristo, eres contratado en esta compañía, la Sociedad de Jesús. Y tenemos que trabajar para Él. No es posible ser creyente sin trabajar para Él. Tenemos que trabajar para Él. La gente se prepara para todas las cosas. Se prepara para la educación. Se prepara para los negocios. Se prepara para las carreras. Se prepara para el matrimonio, aunque esto lo hace muy poco. Se prepara para la vejez, pero no para el momento del juicio. La gente se prepara para todo, pero no tiene la seguridad de su relación con Cristo. La Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No hay reencarnación, no hay una segunda oportunidad. Y después de esto, el juicio. La muerte es un suceso que cada hombre considera antinatural. Oiga lo que voy a decir. Cuando hablamos de la muerte, cada persona lo piensa de una manera antinatural. Pero natural cuando se relaciona a otros. Sabemos que una persona va a morir. Sabemos que el cáncer va a atacar a otra persona. Sabemos que una persona va a morir de un ataque cardíaco. Sabemos que una persona va a morir en un accidente, pero no yo. ¿Me está comprendiendo? No pensamos en la muerte en forma personal. Pensamos en la muerte en la vida de otras personas. Hacía mucho que yo no me quedaba hasta el final de un sepelio. Y oiga, es tremendo cuando está el ataúd y los familiares ven por última vez a su ser querido. Se cierra esa tapa y los empleados
del cementerio empiezan a bajar con grandes cuerdas ese ataúd hasta el fondo y luego colocan losas por encima de él y le ponen cemento en todas las uniones y luego dejan un espacio y ponen otras losas y más cemento, que parece que las personas que están vivas no quisieran que se saliera de allí. Pero te tengo una sorpresa: si esa persona tiene a Jesucristo, esas losas y esa lápida no lo va a detener. Van a explotar en el momento mismo del rapto, cuando se oiga la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resuciten primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos, transformados nuestros cuerpos. Ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor de la columna, ya no habrá imposibilidad para caminar, ya no habrá problemas del corazón, ya no habrá problemas del cerebro, ya no habrá problemas del cuello, ya no habrá problemas de los ojos, ya no habrá problemas de ningún tipo, ninguna enfermedad, ya no habrá ninguna lágrima, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, secará nuestras lágrimas de nuestros ojos. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, y no es así. Todo terminará en un poco de tiempo para todos. ¿Me está escuchando? Estamos viviendo como si fuéramos a vivir por mucho tiempo, pero el tiempo se acabará en un poco y estaremos en la eternidad. La pregunta es: ¿dónde estarás? ¿Apartado de Dios o con Cristo en el cielo? Piénsalo. La primera persona que Jesús se llevó al cielo fue un ladrón. Él merecía el infierno. Pero en la cruz, estando muriendo por personas que lo habían puesto, que eran como él, y Cristo moría por personas como nosotros. Este ladrón, al principio, nos dicen, si leemos los 4 evangelios, que es un evangelio en realidad, que los dos estaban insultando a Cristo al principio. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? El evangelio dice que al principio los dos ladrones estaban insultando a Cristo, pero uno de los evangelios nos dicen que de pronto uno dejó de insultar a Jesús y empezó a verlo de una manera diferente. No tuvo tiempo de bajarse de la cruz para ir a la iglesia, no tuvo tiempo de bajarse de la cruz para hacer buenas obras, no tuvo tiempo de bajarse de la cruz para ser bautizado, pero ahí donde estaba, volteó a ver a Jesús de otra manera, lo vio como el Redentor, como el Salvador, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea Jesucristo.
¿Saben cuáles son las personas más difíciles de alcanzar para Cristo? No son las personas malvadas, son las personas que son como tú y como yo. Las personas que estamos bien vestidos, que vamos a la iglesia, que tenemos un poco de religión, pero no es lo primero en nuestras vidas, no es lo principal. Y tenemos suficiente religión para evitar tener una buena dosis de salvación de Cristo. Ha sido vacunado. Hay personas que están vacunadas, ya no pueden recibir la palabra de Dios. ¿Qué hay de las personas que dicen que están felices, que tienen un buen ingreso, una buena familia, que dicen, yo no necesito a Dios, no necesito a Cristo, ¿para qué lo necesito? Déjame decirte, vas a necesitarlo. Caminando por las calles de una ciudad en Alemania, me encontré a una persona, estaba yo afuera de una iglesia que estaba cerrada, porque la mayoría de las iglesias cristianas en Europa están cerradas, y estaba yo ahí afuera, y venía un hombre con una carriolita, con un niño, con un bebé pequeño, y le dije, das Christus, de Cristo. Y me dijo, nein. En el momento en que dijo, nein, se volteó la carriola y se cayó el bebé y se golpeó. Y eso lo vi con estos ojos que no se van a comer los gusanos. Eso lo vi con estos ojos que no se van a desmaterializar. Al momento que él dijo, nein, en ese momento su hijo se cayó de la carriola y se golpeó contra la banqueta. Tremendo. La palabra de Dios nos dice en la 2 de Corintios 6, versículo 2, he aquí ahora, alguien diga ahora, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación, ahora es el día de la salvación. Ven mientras puedas. Oiga lo que voy a decir porque no lo he dicho antes. No puedes venir a Cristo cuando quieras. Agárrese la ropa interior. No puedes venir a Cristo cuando quieras. Solamente puedes venir a Cristo cuando el Espíritu Santo, oiga esto, te ha convencido y te trae donde la palabra de Dios está siendo proclamada. No es cuando tú quieras, es cuando el Espíritu Santo suelta la palabra y entonces tú tienes la oportunidad de recibir esa palabra y hacer a Jesucristo tu Salvador y tu Señor personal. Desearía que no existiera el infierno, pero existe. Desearía que no hubiera hambre, pero la hay. Desearía que no hubiera guerras, pero las hay. Desearía que no hubiera pecado, pero lo hay. Desearía que no hubiera homicidios, pero los hay. Y hay un infierno.
Pero déjame decirte, también hay un cielo y hay un paraíso donde Jesús está. Y quiero decirte que yo estoy seguro de ir allí. En el momento en que sepas que yo he muerto, sabrás que estaré más vivo de lo que jamás haya estado en esta tierra. Y que estoy en el paraíso saltando y brincando. Y ya quiero estar allí. Y quiero decirte que estoy seguro de ir a ese lugar. Algunos de ustedes pueden decir lo mismo, pero otros no. No pueden decirlo con seguridad. No están seguros. ¿No te gustaría estar seguro que cuando te vayas de aquí vas en camino al cielo? ¿Que vas en camino al paraíso con Cristo? Puedes estar seguro, contraria a la opinión de muchas personas, porque primera de Juan 5:13 nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Yo sé y tú puedes saber. Quizá tú te preguntes, ¿qué debo hacer? 3 cosas. Número 1, arrepentirte de tu pecado. Arrepentirse significa cambiar de manera de pensar, cambiar de manera de vivir, dejar que Cristo te ayude a cambiar. Porque es imposible que nosotros podamos abandonar el pecado con nuestras fuerzas, porque nosotros somos muy débiles. Necesitamos que Cristo nos ayude por medio del Espíritu Santo. Lo único que necesitas hacer es decirle a Dios: Señor, yo estoy dispuesto, y Él te ayudará. La segunda cosa es recibir a Cristo, que murió por ti y resucitó de nuevo, por fe. No puedes entenderlo todo, pero ven por fe y confía, pon tu confianza total en Él y solo en Él. Y la tercera cosa, y muy importante, después de que hayas hecho eso, obedécelo, síguelo, sírvelo y trabaja para Él. Habla de los demás, a los demás de Cristo. Ayúdalos en todo lo que puedas, en su nombre, ayudando a tu prójimo, amando a tu prójimo. El Señor Jesucristo dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a hacer esto aquí y ahora? Voy a pedirte que hagas algo ahorita. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento y vengas y te pares al frente y digas: quiero saber que iré al cielo. Quiero saber que mis pecados son perdonados. Quiero saber que estoy listo para conocer a Dios. Si vienes con alguien, déjalo. Ellos esperarán. Ven y pasa al frente. Y vamos a hacer una oración juntos. Que no te importa quién te ve. Tal vez tienes mucho tiempo en la iglesia, pero no estás seguro. Que no te importe nada lo que piensan las otras personas que te ven. Este es un momento entre tú y Dios.
entre Dios y tú. Necesitas asegurarte. Ven. Quizá nunca has recibido a Cristo. Ven y hazlo ahora. Puedes hacerlo justo ahora. Levántate y ven. Y cierra tus ojos. Y con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ora conmigo en voz alta. Dios Todopoderoso, me reconozco pecador delante de ti. Sé que he pecado desde mi niñez, pero estoy arrepentido y dispuesto a cambiar. Necesito tu ayuda. No puedo solo. Ayúdame. Renuncio a Satanás y a todas sus filosofías y obras. Creo que Jesucristo es Dios. Señor Jesucristo, lava todos mis pecados con tu sangre preciosa. Entra a mi corazón y conviértete en mi Dios, mi Salvador y Señor personal. Y lléname con el Espíritu Santo. Quiero hacer este pacto contigo y hoy me declaro hijo de Dios y propiedad tuya por siempre y para siempre. Amén y amén. Alabemos a nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Déjame decirte algo. El Espíritu Santo ha descendido aquí, en medio de nosotros. El Espíritu Santo está aquí con nosotros, porque Él es el único que puede acercar a las personas. Di junto conmigo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Es mejor ahora que después de la muerte, cuando ya no hay ninguna oportunidad. No voy a ser como ese rico que en el infierno fue cuando le dolieron tus familiares. Aquí y ahora me duelen mis familiares y les hablaré de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aplaudamos a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muy bien, vamos a sentarnos. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, si esta fuera la única predicación que usted escuchara y en ella hiciera a Jesucristo su Salvador y su Señor, ya hubiera valido la pena, porque un alma más estará en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo, viendo a Jesucristo por toda la eternidad. Lo espero en el cielo. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor.